Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema bien especial que es la meditación. Entonces, la idea es desmitificar un poquito todo esto de la meditación en sí misma y no vamos a explicar cómo meditar, si bien vamos a hablar pues, de un par de pequeñas técnicas. La idea de hoy es explicar la ciencia que hay detrás de la meditación y dar unos cuantos aceites esenciales como herramientas para ayudarnos en esta práctica. Entonces he titulado esta clase Llevar luz a la vida desde la coherencia del corazón. Y es porque cuando nosotros empezamos a trabajar con nosotros mismos, con esa coherencia, ¿no?, de estar en sintonía cerebro-corazón, definitivamente vamos a traer luz a nuestra vida y en consecuencia a la vida de los demás. Así que bienvenidos y bienvenidas. Llevar luz a la vida desde la coherencia del corazón. Quiero empezar diciéndote que eres un genio o una genia y te debes estar preguntando, bueno, pero ¿esto de qué va? Así que quédate conmigo y lo vas a empezar a entender. Tenemos cero o ninguna posibilidad de encontrarnos un león, dígase, en el supermercado. Sin embargo, si te encontraras un león en el supermercado, tu cara sería algo así. Cuando esto pasa, cuando nosotros nos encontrábamos con leones en medio de la selva, ¿qué es lo que le sucede a tu cuerpo? Bueno, pues se dilatan las pupilas, aumentan los latidos de tu corazón, se dilatan tus bronquios, se disminuyen las contracciones estomacales. Evidentemente, cuando tú estás corriendo para que el león no te pille, no estás pensando en comer, no estás pensando en tener sexo, por eso también se disminuyen las ganas de tener una relación sexual. Lo que tú estás haciendo es buscar un sitio para esconderte y estás diciendo, por favor, cuerpo, no me falles porque te necesito conmigo. Entonces, este es un modo que llamamos de supervivencia, en el que tu cuerpo lo está dando todo para que tú te puedas salvar. Esto está muy bien diseñado. Lo que pasa es que está diseñado para un corto periodo de tiempo. ¿Cuáles son los leones de hoy en día? La suegra, el jefe, las facturas que tenemos que pagar. Todo esto lo podemos crear solamente con nuestro pensamiento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que no hace falta que tú tengas a tu jefe delante para que tú empieces a sentir todos esos síntomas físicos como si tuvieras al león. Es domingo por la noche y al día siguiente tú tienes que ir a trabajar. Solamente de empezar a pensar todas las cosas que tú tienes que hacer, tu cuerpo siente como si eso ya estuviese pasando. Lo mismo cuando tú recibes una carta, un pago. O sea, hay cosas que solamente con el pensamiento, hay situaciones que solamente con el pensamiento ya se nos activan todos esos mecanismos como si todos esos peligros fueran inminentes y estuviesen sucediendo en ese mismo momento. Llámalo trabajo, hijo enfermo, deudas, facturas, trabajo de tu esposo, de tu esposa, el novio que no te llama, las navidades que te estresan, la reparación de tu carro. Tu cuerpo va a tener exactamente la misma sensación como si todo eso estuviese pasando en este mismo momento. Acuérdate que tu cerebro no conoce la diferencia entre lo que está pasando y lo que tú estás pensando. Entonces, esto lo vamos a poder utilizar a nuestro favor. Pero, si no lo usas a tu favor, y solamente estás atrayendo todos estos pensamientos, te vas a enfermar. Porque como hablábamos antes, ese modo de supervivencia que está diseñado para salvarnos, está diseñado para salvarnos solamente en un corto periodo de tiempo, pero si prolongas ese estado de supervivencia, llega un momento en que tu cuerpo peta, tu cuerpo ya no da más de sí
y ahí sí que te puedes enfermar. Con lo cual, si tus pensamientos te pueden enfermar, la pregunta que nos viene lógicamente es, ¿también nos pueden curar? Y la respuesta es que sí. Fíjate que las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Esto es lo que en neurociencia se dice en inglés, the neurons that fire together, wire together. Entonces, cada vez que tú haces una conexión en tu cerebro y esas dos conexiones, esas dos neuronas que se entienden a la vez, se van a conectar. Por ejemplo, la gente que conecta pues las navidades con la familia y entonces tienes un problema con un miembro de la familia, por lo tanto ya no te gustan las navidades. ¿Sí veis las conexiones? Entonces, cuando nosotros empezamos a ahondar un poquito en esa cadena de pensamientos que tenemos, podemos aportar una solución y podemos tratar de cortar ese desencadenamiento, que es de lo que se trata la clase de hoy. Entonces, podemos empezar a pensar, bueno, si sabemos que tener ese tipo de pensamientos nos enferma y estamos alterando los sistemas de nuestro cuerpo de una manera innecesaria, entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo que pasa es que cuando estamos estresados, cuando estamos pendientes de 1000 cosas a la vez, sentimos energía, nos sentimos poderosos, poderosas. Nos volvemos adictos a esa sensación porque esa energía nos hace sentir vivos. Te hace sentir importante, te hace sentir que tienes cosas que hacer, que controlas cosas, que tienes un rol, ¿verdad? Que se te necesita. Mantenemos nuestros problemas para reafirmar nuestras adicciones, que son nuestra identidad. Y yo creo que todo el mundo conoce a alguien que de alguna manera se comporta así, ¿no? Que desde fuera es fácil decir, pero ¿por qué no dejas ese trabajo si estás tan mal? ¿O por qué no dejas esa relación? ¿O por qué no vas al gimnasio si te la pasas quejándote por tu cuerpo? Bueno, cuando nos perpetuamos en situaciones que para los demás a lo mejor no tienen mucho sentido, toca preguntarse, ¿soy adicto a esto? Porque muchas veces nuestros problemas son nuestra identidad y a la que el problema desaparece, entonces nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces está pues, la persona que está gordita y esa es su identidad, o la persona que es una víctima en una relación, esa es su identidad, o la pobrecita que le va mal en el trabajo, esa es su identidad. Cuando nosotros gastamos toda nuestra energía para mantener ese tipo de dinámicas, no nos queda energía para reparar, para el mundo interior, para curar, para diseñar o crear nuestro futuro. Acordaos que tenemos una cantidad específica de energía. Tenemos que ver cómo la utilizamos, dónde la ponemos. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que esta persona está yendo al trabajo y hay pues muchísimo tráfico y en una de estas pues hay una persona que le corta y esta persona pues tiene que frenar en seco porque si no pues casi se choca. 20 minutos más tarde llega al trabajo y ¿qué es lo primero que dice? No te lo vas a creer, fíjate, esta persona se metió y casi me choco, es que la gente está loca, porque todo me pasa a mí. Entonces, esta persona está recreándose en la situación que le ha pasado 20 minutos atrás. Pero es que esto no es lo mejor. Lo mejor es que cuando esta persona se encuentre con otro compañero de trabajo dentro de otros 15, 20 minutos, le va a contar otra. Bueno, las noticias son que esos químicos que tu cuerpo segrega en un momento de peligro, en un momento de susto, ¿no? Que le ha podido suceder, duran en tu cuerpo entre 60 y 90 segundos, es decir, 1 minuto a 1 minuto y medio. Con lo cual, el resto del tiempo que tú estás quejándote, que fíjate, que me ha pasado esto y que no me lo puedo creer, pues o estás mintiendo o eres adicto.
porque tu cuerpo ya no te está dando ningún síntoma fisiológico para que tú te sientas de esa manera. Sí, espero que se entienda. Este ejemplo del tráfico es un ejemplo tonto, pero que todo el mundo se puede sentir pues identificado con un ejemplo así de la vida diaria, pero esto nos pasa con muchísimas cosas que tenemos tendencia a recrearnos y quedarnos ahí, cuando de verdad es la historia que nosotros estamos decidiendo contar y hacer, porque, como os digo, o sea, científicamente tu cuerpo ya no te está dando ningún motivo para que tú te comportes de esa manera. Entre 60 y 90 segundos. Es cortito, ¿eh? Fijaos que la palabra epigenética significa por encima de los genes. Igual que la epidermis es la capa de la piel que está pues, superior, ¿verdad? Por encima de las otras. Entonces, durante muchísimo tiempo hemos vivido bajo el paradigma de que los genes controlan tu vida. Por lo tanto, si yo tengo ciertas condiciones en mi familia, yo soy una víctima de esos genes que he heredado. La epigenética, que como os digo significa por encima de los genes, dice que eso es totalmente falso y que solamente el 1% de las enfermedades son realmente genéticas. Las enfermedades están condicionadas por el ambiente en el que tú te estás desarrollando y evidentemente en cómo tú estás viviendo tu realidad. Esto es muy interesante porque nos empodera y hace que nosotros pasemos de ser víctimas a ser protagonistas y entendamos que el hecho de que mi madre haya tenido diabetes o haya habido cáncer en mi familia o que hayan habido enfermedades cardiovasculares no significa que yo las tenga que tener. Yo puedo modificar eso pues con mis pensamientos, con la manera en la que yo vivo. Esto es algo muy interesante para, como digo, para empoderarnos y para poder tomar responsabilidad de nuestra vida sin sentir que no tenemos control. Joe Dispenza, que es un neurocientífico que me encanta y que os recomiendo, dice que si cambias tu percepción de la vida, puedes cambiar tu biología. Y hay otras personas que amparan también este tipo de pensamiento de conclusión. Fíjate en la parte de la izquierda. Cuando tú tienes los mismos pensamientos cada día, vas a tomar las mismas decisiones cada día. Con lo cual vas a actuar de la misma manera y eso va a crear que sigas teniendo las mismas experiencias y por lo tanto te sientas igual. Entonces aquí estás en ese círculo de tu antiguo estado del ser. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo cambio de pensamiento. Entonces tengo un pensamiento nuevo y esa manera de pensar nueva, esa idea, me genera una decisión. Cuando yo tomo una nueva decisión, evidentemente voy a tomar una nueva acción. Si tomo una nueva acción, va a pasar algo distinto, voy a tener una nueva experiencia que me va a hacer sentir diferente. Esto es extremadamente interesante, porque cuando tú consigues meterte en ese círculo, en ese ciclo, y cambiar una de esas cosas, entonces estás, claro, cortando esa manera de comportarte de tu pasado de la que no podías salir y estás creando una nueva oportunidad. Joe Dispenza dice, mira, piensa diferente. Y es difícil, porque ya hemos aprendido en las diapositivas anteriores que ya estamos acostumbrados a trabajar de la misma manera y entonces nuestras neuronas se entienden, se empiezan a conectar juntas. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar esa conexión. Tenemos que hacer que neurona A y neurona B paren de estar conectadas automáticamente y que nosotros las podamos conectar de otra manera. Por ejemplo, que yo pueda disfrutar de las Navidades sin tener que odiarlas porque he tenido un conflicto familiar. ¿Sí? Son ejemplos pequeñitos, pero que pasan mucho pues, para que me podáis entender. Hay veces que nosotros tomamos nuevas decisiones a la fuerza.
Entonces ahí ya estamos cortando este ciclo, ¿sí? Que estamos aquí apuntando en la pantalla. Hay veces que tenemos nuevas experiencias porque nos vamos de viaje, porque conocemos a alguien y esa nueva experiencia nos hace sentir diferente y entonces empiezas a pensar diferente. Es decir, que a lo largo de nuestra vida podemos romper los ciclos de distintas maneras, pero no lo quieres dejar en manos del destino. Tú quieres ser protagonista y quieres decir, no, es que yo quiero romper este ciclo, con lo cual, ¿qué puedo hacer? Bueno, además de algunas decisiones que puedes tomar, pues eso, ¿no? De decir, venga, va, pues me voy a hacer un viaje o algo así, pero ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria? Vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar, ya lo vamos a explicar, y nuestra manera de sentir. Vamos a hablar de los aceites esenciales un poquito más adelante, pero solamente quiero hacer un pequeño hincapié. Cuando tú hueles un aceite esencial, por ejemplo este, el Idaho Blue Spruce, que es una maravilla. Además, uno de los aceites que tiene la frecuencia más elevada. Entonces, solamente por olerlo, ya te estás sintiendo diferente. Y si yo me siento diferente, fijaos el ciclo. Voy a pensar diferente y voy a tomar una nueva decisión. Entonces, los aceites son unos buenos colegas, son unos buenos amigos que nos pueden ayudar a empezar a sentirnos diferentes y cambiar este ciclo. Fijaos que existen una serie de reacciones químicas cuando nosotros tenemos esos nuevos pensamientos. Nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera diferente cuando nos sentimos diferente, que van a hacer partícipe a las proteínas que van a influir en nuestra salud. Y ahí es cuando la epigenética justifica que nosotros podemos cambiar nuestros genes y no tenemos que sentirnos determinados por nuestros antecedentes familiares. Bien rápido os quiero explicar que hay 5 tipos de ondas cerebrales y aquí en este esquema veis cuáles son las diferentes ondas que hace cada onda cerebral, ¿verdad? Unas que son más juntitas, más rápidas, más agudas y las otras que empiezan a ser un poquito más leves. Vamos a explicarlas. Las ondas de más baja frecuencia, que representan un estado de sueño profundo, se asocian con la sanación, son las ondas delta. Las personas se pueden entrenar para experimentar estas ondas delta durante la meditación y son las ondas predominantes en niños de entre 0 y 2 años. Fijaos que cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué queremos hacer? Dormir. Tú tienes una gripe y dices, déjame que yo me vaya a dormir. Cuando tienes un resfriado que te duele el cuerpo, o sea, ya te lo está pidiendo tu cuerpo mismo, entonces no, vete a dormir. Dormir regenera. Por eso que se asocia con la sanación, ¿verdad? Las ondas delta. La mente está activa cuando nosotros estamos en beta y nosotros estamos participando de las cosas que nos pasan en el día. Estás tomando decisiones, estás diciendo, uy, tengo que coger las llaves, tengo que mandar aquel email, hay que recogerle a la niña de la escuela, hoy tiene ballet, le tengo que coger su uniforme de ballet. O sea, estás tomando decisiones que te permiten sobrevivir, ir adelante con tu vida. Estas ondas son las ondas más frecuentes entre los niños de 8 y 12 años, que es cuando ya se cierra la puerta entre el consciente y el inconsciente. Fijaos que hay 3 tipos de ondas diferentes dentro del rango beta, que son beta baja, beta media y beta alta. Entonces, cuando estamos en beta baja, aunque estamos interesados, estamos atentos, estamos relajados. Beta media, estamos atentos y concentrados. Y beta alta, estamos ya en situaciones estresantes donde hay una serie de químicos asquerosos que se están produciendo en nuestro cuerpo y no nos están haciendo bien. ¿Qué pasa? Que para muchas personas todo es una emergencia y viven en este estado de ansiedad, de preocupación, de rabia, de dolor constantemente. Entonces eso nos crea un desequilibrio. Vivir en beta alta es sentenciarte, o sea, es estar firmando un contrato con la enfermedad.
porque, como hablábamos al principio, no puedes pasarte la vida corriendo delante del león. Tienes que tomar cartas en el asunto, tienes que bajar esas ondas y empezar a darle a tu cuerpo un respiro. Las ondas alfa son ondas que suceden cuando estamos en un estado de relajación mental, de conciencia, de reflexión. Estas ondas se asocian con la contemplación, la capacidad de resolver problemas y la creatividad. Estas son las ondas en las que viven niños de entre 5 y 8 años. Estos niños tienen un pie en cada mundo, ¿sí? Están entre lo real y lo imaginario. Son los niños que todavía creen en Santa Claus, en Papá Noel, pero que ya empiezan a hacerte preguntas de decir, bueno, ¿y Papá Noel qué hace el resto del año? O si de verdad Papá Noel existe, ¿se cambia de ropa o se la pasa con ese traje rojo? O sea, ya se empiezan a cuestionar cosas que hacen gracia, ¿no? Porque dicen, bueno, le está metiendo lógica. Sin embargo, todavía se lo creen. Creen en el ratoncito Pérez, creen en las hadas. Entonces, están ahí cuestionándose, pero todavía tienen esa capacidad de formar parte de lo imaginario. Las ondas zetas son las ondas donde pasan los milagros. Cuando tu mente consciente está casi apagada y ya puedes acceder a tu subconsciente. Es un estado de meditación y de relajación muy profunda. Los niños de entre 2 a 5 o 6 años aceptan prácticamente todo lo que se les dice, porque viven en estas ondas. Eso significa que sus cerebros están en un estado extremadamente receptivo. Como padres, como tutores, como maestros, tenemos que tener mucho cuidado, ser muy conscientes cuando tratamos con niños de esas edades, porque todo lo que le digas a este niño, bueno o malo, se lo va a creer. Ellos no evitan la información, ellos no tienen sentido de la ironía ni del sarcasmo. Entonces, no le puedes hablar a un niño de esta edad con segundas porque no te va a entender bien. Se va a creer literalmente lo que tú le digas. Entonces, imagínate pues que estás tu mamá hablándote y te dice, Santa Claus existe. Ah, bueno, pues te lo crees. Luego te dice, el dinero cuesta mucho de ganarlo. Vale, pues te lo crees. O eres un desastre y tu hermana es mucho mejor que tú. Pues también te lo crees. La vida es dura y complicada. Pues también te lo crees. Nadie te querrá si no te portas bien, los niños no lloran. Hay muchos tipos de mensajes que recibimos de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando estamos en estas edades, son edades críticas, y todo esto se va a almacenar en nuestro subconsciente y nos va a crear una serie de creencias con las que vamos a crecer y que van a establecer la base de cómo vamos a vivir nuestra vida. Por eso los educadores, tutores, padres tienen roles demasiado importantes en la vida de los niños y tienen que acceder a esta información para que sean cuidadosos con su lenguaje. Como os digo, tanto lo que le dices al niño que pueda ser positivo como lo negativo, todo se va a almacenar en su ser y le va a costar mucho deshacerse de esas creencias más adelante. Entonces, sabemos que hasta nuestra genética, nuestra vida, va a depender de cómo yo percibo el ambiente o cómo me enseñaron a percibirlo. Entonces, ¿cómo lo cambio? Meditando. Es una de las estrategias que nosotros vamos a enseñar hoy, meditando. Meditar significa familiarizarse con. Necesitas familiarizarte con tu subconsciente, necesitas pensar acerca de lo que piensas. Entonces, yo quiero, como decía al principio, desmitificar el tema de la meditación. Aquí no estamos tratando de relacionar la meditación con ninguna religión. Estamos proponiendo una meditación que tiene que ver contigo mismo, que te familiarices con tus pensamientos, con tu subconsciente, y es algo que puedes introducir en tu vida diaria, independientemente de tus creencias religiosas y de las otras cosas que hagas en tu vida. Es como el que dice, mira, hay que hacer yoga porque te va muy bien para estirar los músculos de tu cuerpo y tienes que comer bien para limpiarte.
Es una cosa más que puede beneficiar tu vida porque nuestra mente es algo más que tenemos que cuidar. Entonces, puedes controlar tu mente y cambiar tus falsas creencias. Puedes crear coherencia entre tus creencias y tu realidad. Es algo que nosotros podemos hacer. Si nos entrenamos, nosotros podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el 95% de tu vida no viene de tus deseos, sino de tus pensamientos preprogramados. Esto es lo que dice Bruce Lipton en La biología de la creencia. En lo que pensamos nos convertimos. Y seguro que muchos de vosotros conocéis la metáfora de los elefantitos. Los elefantes, cuando son bien chiquitos, que los utilizan en la India pues, para disfrutarse y para hacer diferentes cosas muy populares allí, lo que hacen es que atan su pata a un pedacito de madera. El pobre elefantito lucha y lucha y lucha para escaparse y no puede. Entonces, a medida que va creciendo, va dejando de intentarlo hasta que finalmente se rinde. Y a las últimas ves elefantotes gigantes, 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 atados a un palo de madera así pequeñito y ya ni lo intentan. ¿Por qué? Porque creyeron que no podían. Así es como funciona nuestra mente también. Todos esos pensamientos, todas esas creencias que nos han metido de una manera u otra y que nos las hemos creído y nos hemos, digamos, apoderado de ellas, nos limitan porque nos hacen sentir que no podemos y ya dejamos de intentarlo. Pero en verdad estamos actuando como esos elefantitos. Pues no pudimos a lo mejor en un momento determinado, pero no significa que ahora no podamos. ¿Cuándo vas a meditar? La verdad que puedes meditar cuando tú quieras. Eso cada uno hace lo que puede en esta vida tan estresante que llevamos todos como locos. Sin embargo, hay dos portales perfectos que es antes de ir a dormir y nada más despertar. Acuérdate que hemos estado hablando de las ondas cerebrales y los milagros empiezan a pasar cuando las ondas cerebrales disminuyen porque es cuando tu mente no está en beta, no estás tomando decisiones, no estás pendiente del mundo exterior. Cuando tú pones tu atención en el mundo exterior, estás poniendo tu atención en la partícula, en la cosa material, ¿verdad? En tu cuerpo físico, en lo que está pasando alrededor. La meditación es todo lo contrario. Quieres parar ese mundo exterior y lo que quieres es calmar tu mente, relajarte y conectarte con algo más que es onda, no tanto partícula. Entonces, cuando tú te vas a ir a dormir o cuando te acabas de levantar, naturalmente ya estás pasando por las ondas cerebrales, ¿verdad? De delta, theta, alfa. Entonces, tiene sentido que aproveches ese portal natural que se abre. ¿Significa que durante el día no puedes? Claro que puedes. A lo mejor es un poquito más complicado, pero lo puedes hacer perfectamente. Además, es muy beneficioso porque a lo mejor durante el día, en tu corre-corre, no puedes hacer una meditación muy larga en el que de verdad hagas una conexión súper fuerte y pues no sé, ¿no? Como que dejes tu cuerpo y hagas así cosas muy, muy, muy profundas. Sin embargo, oye, solamente cambiar de onda cerebral, relajarte y activar tu sistema parasimpático ya vale la pena. O sea, que nunca subestimes 5 minutos, 10 minutos de relajación, de meditación que le puedas regalar a tu cuerpo que van a ser muy, muy bienvenidos. ¿Cómo meditar? Bueno, una vez más, la intención de esta clase no es enseñarte a meditar, sino explicarte el porqué de la meditación desde una perspectiva científica. Sin embargo, hay muchísimas meditaciones que tú puedes hacer. YouTube está lleno de meditaciones, hay meditaciones guiadas en todos los idiomas, puedes meditar silenciosamente, puedes meditar simplemente observando, contemplando, es un tipo de meditación. Sin embargo, hay una meditación que a mí me gusta mucho, que es muy sencilla y que sí que la quiero compartir como una posibilidad más. Lo que vas a hacer es que te vas a concentrar en el área del corazón. Y esta es una meditación que yo aprendí de Gregg Braden, que es una meditación que se llama la coherencia del corazón. Cómo entrar en coherencia del corazón.
Entonces lo que haces es que para llamarle la atención a tu cuerpo, que digas, oye, que me quiero concentrar en este área, pues entonces la puedes tocar un poquito, ¿sí? Entonces empiezas imaginándote que tu respiración fluye desde dentro de tu corazón. Y entonces empiezas a inhalar y exhalar por lo menos 3 o 4 veces, bien profundas. Cuando tú ya has hecho estas respiraciones, haces un sincero intento de experimentar un sentimiento regenerativo, como apreciación por ti mismo, por alguien o algo en tu vida. Conéctate con ese momento de amor, de máxima gratitud, de lo que tú puedes llamar dentro de tu vida, dentro de tu historia, un momento de felicidad. Pueden haber 1000 ejemplos. El mío, pues yo conecto con cuando tuve a mi hija en mis manos por primera vez, por ejemplo. Conecto con cuando vi el Machu Picchu o las cataratas de Iguazú, porque eran 2 sitios a los que quería ir con muchísimas ganas y me emocioné. Entonces, para mí, o sea, han sido momentos súper mágicos y me cuesta muy poco conectar con ese sentimiento tan bonito cuando pienso en esas experiencias. Cada uno tiene las suyas, así que procede y piensa en ese tipo de experiencias en las que te sentiste tan vivo, tan conectada a la vida, tan agradecida. Cuando tú abres los ojos después de esta meditación, que tú vas a estar conectándote con ese sentimiento durante 3, 4, 5 minutos, fíjate lo que te pasa. Dice antes de la meditación y después de la meditación. Fíjate, esto evidentemente no es lo que pasa, es una gráfica que nos ayuda a entender la alineación de los chakras. Acuérdate que nosotros tenemos puntos de energía y cuando nosotros entramos en este estado de homeostasis, que ayudamos a nuestro cuerpo a relajarse, a estar bien, a no estar en este estado de supervivencia del que hablábamos antes, esta energía se reequilibra, entonces se alinean los chakras. No es que el punto de energía se te vaya para el otro lado, pero es una manera gráfica. Fijaros en este otro. ¿Veis cómo la energía, sobre todo al lado de la cabeza, está pues prácticamente así como cortada? Mira el campo energético alrededor después de la meditación. Claro, estos datos yo los he sacado de un par de libros y no tenemos ahora mismo la referencia de qué tipo de meditación hicieron ni por cuánto tiempo, pero que definitivamente hay un antes y un después de la meditación, eso sí que lo podemos asegurar porque le estás haciendo un regalazo a tu cuerpo y a ti, pero bueno, aquí se ve muy bien. Entonces, fíjate que cuando estás en homeostasis, que es este estado de equilibrio, estado de coherencia, puedes pensar en algo que sea superior a ti mismo o a ti misma. Cuando estás en estado de supervivencia, ¿en qué estás pensando? En sobrevivir. Estás pensando en salvarte el pellejo. Tú no puedes estar pensando en nada ni nadie más cuando estás, o sea, tan alterado. Como mucho estás pensando en las personas, o sea, más cercanas a ti. Pero cuando tú estás corriendo y tratando de hacer todas las cosas que tú tienes que hacer en tu día, a ti no te preocupa el mundo, a ti no te preocupa la paz, a ti no te preocupa la guerra que está en la otra parte del planeta. Es imposible, no tienes energía para eso. La misma energía que estás utilizando para destruirte, la puedes utilizar para crear. O sea, tenemos una cierta cantidad de energía. Entonces, ¿dónde la vas a poner? La vas a poner en estar dudando, sentirte culpable, tener miedo, o te la vas a llevar para el otro lado y vas a sentirte segura, vas a quererte, vas a sentir amor por los demás. Todos estos cambios son los que se consiguen cuando entras en ese estado de conciencia, de coherencia. Y lo hacemos a través de esta pequeña práctica de pillarnos a nosotros mismos conscientes de nuestros pensamientos. O sea, ¿qué pienso acerca de lo que pienso? Es súper importante. El corazón tiene su propio cerebro.
y esto fue descubierto por un doctor que se llamaba Armour, que tiene, ¿verdad?, casi las mismas letras que la palabra amor, con lo cual me parece muy bonito compartir este dato. Nuestro corazón es el primer órgano que se forma en el cuerpo humano y es mucho más que una bomba de sangre. Tiene un campo electromagnético 60 veces más potente que el cerebro y nos hace estar conectados. Entonces, fijaos que en este dibujo se muestra el campo electromagnético del corazón y cómo toda esa energía va saliendo de nuestro corazón. Y evidentemente estos campos electromagnéticos interaccionan con los campos electromagnéticos de otras personas, ¿verdad? Con lo cual, durante muchísimo tiempo hemos estado poniendo toda la atención en el cerebro. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo, que el cerebro hace eso, que el cerebro hace lo otro. Y ya estamos descubriendo que el corazón es mucho más que solamente esa bomba, sino que tiene un papel más importante de lo que pensábamos, que se está comunicando con nuestro cerebro. Y cuando nosotros establecemos esa conexión, entramos en esa coherencia del corazón de la que os hablaba antes. Entonces, realmente, limpiando ese campo electromagnético que nosotros tenemos naturalmente, podemos definitivamente empezar a cambiar el desarrollo de nuestra vida. Fíjate que este es el cerebro en estado normal. Estas son las neuronas que están funcionando en este momento. Acuérdate que se encienden, en inglés se dice fire, como que se prenden, como si fuese fuego. Y espero que estéis preparados porque lo que viene es súper interesante. Este es el cerebro en estado de coherencia. Estas fotos las tomé en un seminario hace un par de años y acababan de salir. Era un experimento que se había hecho en Japón y la maravilla de vivir en esta era es que tenemos tecnología que nos está permitiendo acceder a este tipo de imágenes que son tan impactantes. Fíjate que cuando tú estás en coherencia del corazón, cuando, tú estás meditando, cuando tu cerebro, todas tus neuronas están así, ¿no? Con esa luz, tu cuerpo está segregando químicos afirmantes de vida. Por eso que tiene razón cuando yo digo, ¿no? Esto es de mi cosecha, pero que dice, no, es que está iluminada. Bueno, literalmente. Las personas que consiguen llegar a este estado, evidentemente que están iluminadas, ven la vida de otra manera porque es que su cerebro está iluminado. Fíjate que cuando nosotros tenemos unos patrones de nuestro ritmo cardíaco incoherentes, que es el cuadradito de color rojo, fíjate cómo van arriba y abajo, tienen esos picos. Cuando estamos en coherencia, cuando estamos vibrando en emociones positivas, en apreciación, en cariño, en amor, en gratitud, fíjate que el corazón tiene ese ritmo mucho más estable, mucho más coherente, esas ondas mucho más suaves. Con lo cual, es muy interesante porque algo que ya sabíamos, ahora la ciencia es capaz de demostrarlo y nos está diciendo, vibra en este tipo de emociones porque definitivamente le estás haciendo bien a tu cuerpo. Me parece muy interesante. Entonces, llevamos muchos años en un paradigma de hacernos a nosotros la pregunta de ¿qué es lo que puedo conseguir? ¿Qué saco yo de todo esto? ¿Cuál es mi beneficio? Y mi propuesta es que cambiemos y nos hagamos la pregunta, ¿qué puedo dar? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Cuáles son mis talentos y cómo puedo servir? Fijaos que el lenguaje del corazón humano nos hace ir de la separación a la unión. Acabamos de explicar que hay una comunicación entre el cerebro y el corazón que implica que las cosas tienen que estar conectadas. Sabemos que cuando nosotros nos comunicamos con los otros seres humanos, cuando nosotros nos unimos con los otros seres humanos, definitivamente
podemos hacer muchas más cosas que si lo hacemos nosotros solos. Por lo tanto, ya ese lenguaje del corazón nos está animando a esa comunicación, a esa relación, a esa unión. Cuando nosotros empezamos a tener una vida más bonita, más iluminada, más coherente, sin lugar a dudas vamos a tener un impacto en nuestra comunidad y evidentemente esa comunidad va a crear un impacto en el planeta. Entonces, empezando por ti, tú puedes acabar haciendo algo que de verdad impacte al mundo entero. Fijaos aquí en este gráfico, ¿no? Cómo tu coherencia personal va a tener un impacto en esa coherencia social que va a tener un impacto en la coherencia del mundo entero. De hecho, hay ya algunas máquinas que están tratando de medir la vibración de la Tierra en conjunción a la vibración de los seres humanos. Cuando nosotros elevamos nuestra vibración, la vibración de la Tierra también cambia. Así que nunca subestimes el poder que tienes respecto al mundo entero. Porque aunque somos a veces, nos sentimos chiquitos y como que no somos nada, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 acaban teniendo un impacto muy grande. Por lo tanto, la relación contigo mismo, contigo misma, influye en cualquier otra relación en tu vida. Cuando esperamos que los demás cambien, es vivir con una expectativa alta y muchas veces eso nos frustra porque perdemos el control. Nosotros no podemos hacer que las otras personas cambien. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la relación que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos con otras personas, nos empoderamos, nosotros tenemos el control y al mismo tiempo vamos a estar impactando esas relaciones que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, yo desde aquí te invito a que seas amable contigo misma, a que tengas bondad, que tengas compasión, que seas bueno y tengas palabras de amor y de cariño, porque ese amor que tienes para ti se va a ver reflejado en los demás y también en el resto del planeta. Ya para acabar, quiero mencionar algunos de los aceites esenciales que nos pueden ayudar en esta práctica meditativa. Aquí tengo mi amigo incienso, que en inglés se llama frankincense. Aumenta la conciencia espiritual y eleva el espíritu. La religión católica la ha utilizado durante muchísimo tiempo y sabemos que estimula la glándula pineal, igual que el cedro, por sus componentes. Y cuando nosotros activamos esa glándula pineal, estamos segregando melatonina y eso es lo que nos ayuda a relajarnos, con lo cual todo tiene mucho sentido. Os recuerdo que cuando nosotros queremos activar las partes de nuestro cerebro, la mejor manera de utilizar los aceites es oliéndola. Entonces yo tengo aquí mi difusor, que no tengo incienso, tengo claridad porque quería estar bien despierta para hacer la clase, pero cuando tú meditas te recomiendo que te pongas una gotita en la mano, lo actives y lo huelas varias veces o lo pongas en tu difusor para que las partículas del aceite esencial lleguen pues, a tu sistema límbico y actúen de la manera que tú necesitas para esta práctica. El Idaho Blue Spruce libera bloqueos emocionales y aporta sentimientos de equilibrio y conexión con la tierra. Este pequeño amigo se dice que tiene la frecuencia más elevada entre todos los aceites. El aceite de rosa vibra una frecuencia de 300 y pico megahercios y este es un 400 y pico. Esos son los últimos datos que yo he leído. Y el aceite de claridad promueve una mente clara y amplifica la conciencia mental y la vitalidad, que también lo tengo aquí. Maravilloso. También tenemos el aceite de Stress Away, que nos va a traer sentimientos de paz, sentimientos de tranquilidad. También es un aceite que tiene copaíba. La copaíba también nos balancea. Y va a mejorar nuestra respuesta mental y restaurar nuestro equilibrio. Todos sabemos que cuando nosotros tomamos decisiones bajo el estrés, posiblemente sean malas decisiones. O cuando tomamos decisiones viscerales en el momento de enfado, de euforia,
Entonces, cuando nosotros rebajamos esa manera de sentirnos físicamente, ¿no? Que parece que te viene más de abajo que otra cosa, entonces es cuando podemos tomar decisiones con un poquito de más claridad, más sentido común. Por eso, o sea, el estrés no nos hace bien ni a nivel físico ni a nivel emocional, ¿sí? Necesitamos reducir eso para salir de ese modo de supervivencia que hablábamos. Inner Child es un aceite muy interesante que ayuda a reconectar con el yo interior y la auténtica identidad. Es uno de los primeros pasos para encontrar el balance emocional. Acuérdate de lo que hablábamos también, que tenemos muchos bloqueos de cuando éramos pequeños, que hay personas que ni siquiera sabemos que los tenemos y dices, ¿por qué no avanzo, no? Bueno, tienes ese subconsciente poblado con creencias que no te están sirviendo. Y el Inner Child se conoce como uno de los aceites que te puede ayudar con esos desbloqueos. Acuérdate que los aceites actúan como si fuesen llavecitas mágicas. Ellos, o sea, hablan un lenguaje diferente y entonces pueden abrir las puertas de esas emociones y de esas creencias que han estado ahí enterradas por mucho tiempo. Y luego el aceite de present time, de tiempo presente, que va a crear ese sentimiento de vivir en el ahora. Esto ya es común, sabemos que vivir en el pasado nos crea depresión porque no puedes estar pensando en que todo tiene que ser como era o que cuando yo estaba o cuando yo vivía. Y vivir en el futuro, cuando estás pensando qué va a pasar y qué voy a hacer, eso te crea ansiedad. O sea que no quieres ni estar deprimido o deprimida ni estar ansioso. Lo único que puedes hacer es vivir en el momento presente, ser lo más consciente, mindful posible. Y aquí es cuando tú puedes hacer tus milagros, aquí es cuando tú puedes tomar tus decisiones y cambiar el transcurso de tu vida, no enfocándote tanto en el futuro ni en el pasado. Así que nada, ya como una nota graciosa os presento a mis novios cuánticos, que yo los llamo. Son las personas de las que he aprendido toda esta información, entonces la comparto con vosotros. Joe Dispenza es este neurocientífico del que he compartido un par de gráficos. Él tuvo un accidente en bicicleta, se dañó la espalda entera y los médicos le dijeron que no podría volver a caminar nunca más. Entonces, él se negó a someterse a las cirugías que le estaban proponiendo, puesto que tampoco le estaban prometiendo mucho éxito. Y él tuvo este pensamiento: la energía que me crea me cura. Como él es un quiropráctico, tenía muy claro en su mente cuál era la posición de todos sus huesos, de todas sus vértebras. Y entonces él empezó a imaginarse que su vértebra estaba perfectamente, o sea, su espalda estaba perfectamente sana. Entonces, vértebra a vértebra, él mentalmente la iba reconstruyendo. Cada vez que hubo un pensamiento de me voy a quedar paralítico, no voy a poder caminar, no me voy a poder casar nunca, no voy a tener que vender mi casa, de este tipo, se le cruzaba por la mente, entonces él decía no y volvía a empezar. Bueno, en 7 semanas él estaba caminando sin ningún tipo de cirugía, de operación, y fue porque él utilizó la energía que tenía para sanarse. Entonces, después de eso, él dedicó el resto de su vida a estudiar el cerebro, a entender cómo él había sido capaz de hacer eso, y es a lo que él se dedica. Él hace talleres por todo el mundo. Entonces, la información que he compartido con vosotros hoy es el principio de su trabajo. Así que si a alguien le interesa, pues que investigue. Él tiene ya varios libros, pero el primero sería Deja de ser tú, el libro, digamos, para principiantes. La segunda persona es Greg Braden. Él es un geólogo y ha viajado todo el mundo tratando de, bueno, primero entender la Tierra, pero luego empezó a investigar sobre toda la sabiduría ancestral que tenían pues un montón de comunidades, ¿verdad?, de culturas a lo largo del mundo, y él ha tratado de rescatar eso que se sabía y que seguramente estamos perdiendo. Entonces él trabaja codo con codo con el Instituto Matemático del Corazón, que está en California,
y de su trabajo ha sido que he sacado las gráficas donde explica todas las vibraciones, el campo electromagnético de nuestro ritmo cardíaco, y él es el que impulsa fielmente a que tú mejores tu vida para que puedas tener ese impacto en tu sociedad y, pues, en último estado, ayudar al mundo entero. Es una persona con una filosofía de vida muy bonita. Él también tiene muchísimos libros, eh, muchísimos. La Matriz Divina y el Código de Dios. Tiene muchísimos que también te recomiendo, pero él firmemente piensa que nosotros podemos cambiar la evolución del mundo si tomamos buenas decisiones y vivimos en coherencia. Y Bruce Lipton, él es el que trabaja más con la epigenética porque él es un biólogo. Como mencioné antes, uno de sus libros más famosos es Biología de la Creencia. También tiene uno que se llama El efecto luna de miel, que también te lo recomiendo. Y él es el que explica que nosotros no estamos determinados por nuestros genes, sino que podemos cambiarlos en la manera que nosotros vivimos y pensamos. Así que nada, muchas gracias por escucharme, genios y genias. Si os queréis poner en contacto conmigo, este es mi email, Spanish como español, EO en gmail.com. Y si a alguien le interesa hacerse con sus aceites para ayudarnos en esta práctica meditativa o en cualquier otra parte de tu vida física, emocional, mental, pues ese es mi número de miembro y con mucho gusto te puedo ayudar a que consigas tus aceites. Un abrazo y feliz día a todos. Chao.